En este módulo tocamos por primera vez la rodilla y como ya te hemos explicado, la rodilla es un complejo muscular, articular, ligamentoso y tendinoso tan elevado que en una lesión el proceso, cómo evoluciona, puede tener tantas variaciones, puede haber tantas pequeñas cosas que aparezcan que es necesario comprender desde la base en la que estamos actuando. Si bien para todas las lesiones y para todos los trabajos que nosotros estamos planteándolos desde la formación, el conocimiento de la anatomía, la artrocinemática y la biomecánica es clave, en la rodilla mucho más. Ahora no vamos a repasar específicamente dónde están todos y cada uno, simplemente quiero que empieces a tener un poco de conciencia sobre estas diapositivas. Nosotros esta parte de aquí, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos la anatomía descriptiva, la tabla de Excel. Esto se puede aprender como las capitales de provincia, como el nombre de los reyes godos, los elementos de la tabla periódica. Pero al final donde nosotros transformamos esto es cuando empezamos a tener una visión más tridimensional y espacial de la articulación de la rodilla. Porque esto es importante. Lo primero, cuando nosotros tenemos ubicados ligamentos, tendones, meniscos, dónde está el tendón patelar, por dónde se inserta determinada musculatura, podemos llegar a entender la necesidad de que en un momento determinado, en una lesión de rodilla, nos digan, bueno, no es necesario operar, pero tienes que poner la rodilla fuerte. Vale, ¿y eso por qué nos lo dicen? ¿Por qué está ahí? Porque como te das cuenta, muchos de estos tendones, que son tendones posicionales, que tienen una característica de tendón muy estabilizadora, tienen las mismas líneas de fuerza, tienen las mismas inserciones, ¿vale? De hecho, uno se inserta dentro del otro, se ubican al lado, y por lo tanto pueden ayudar a cumplir esas funciones clave que puede tener la estructura lesionada. Otra de las cosas que también es importante para nosotros entender de la anatomía es la topografía. Topografía tiene que ver con mapa, ¿vale? Cuando a nosotros un paciente, un cliente nos dice me duele aquí y nos señala una zona concreta, sea cual sea esa, bueno, dentro de la estructura de la rodilla puede ser muchas causas, muchos factores, pero si entendemos la zona del dolor, podemos estar entendiendo a qué movimientos pueden llegar a relacionarse esa lesión, y por eso muchas veces hay lesiones de rodilla en las que están asociados a los grados de flexión, otras están asociados a los grados de extensión. Si yo me bajo hasta aquí me duele, si no me bajo hasta ahí no me duele, porque el menisco a veces genera un bloqueo y a otras veces no, etcétera, etcétera. Entonces, de esta parte, ¿vale? Aparte del reconocimiento anatómico, es importante la topografía. Luego, como estructuras más significativas, ya lo viste aquí, son los dos retináculos, ¿vale? Esos dos retináculos que permiten y controlan el desplazamiento lateral de la rótula y además permiten el paso de las estructuras de sostén. Nos hacen como en el retináculo anterior del tobillo de manejo. Y luego también le dimos un poquito de conocimiento a la parte de la rótula, ese hueso samoideo y la relación que luego va a tener con la patología de la condropatía femoral, ¿vale? De aquí, importante como todo, saber y conocer, leer, estudiar, señalarnos. No es necesario, repito, no es necesario que conozcas cuándo y cómo está el tubérculo aductor, en qué zona y demás, pero sí que lo sepas, ¿de acuerdo? Otra de las cosas importantes de esta parte del proceso anatómico. Cuando nosotros, sobre todo los que trabajamos en grupos, en equipos de fisio, ¿vale? Fisioentrenador médico, cuando a nosotros nos llega una prueba, dentro de toda la prueba, pues abajo hay una parte que pone diagnóstico y pone rotura de esguince grado tal, vale, pero eso es importante en un 70%. ¿Por qué? Porque en otro 30% hay una parte dentro del informe que es la de hallazgos o exploración, que nos dice todo lo que esa prueba de imagen está generando. Por ejemplo, se ve pérdida de señal o alteración de la señal del ligamento cruzado anterior compatible con rotura de no sé qué, pero luego te pone inflamación en la zona del ligamento X, o aparición de edema óseo en la zona posteromedial del compartimento anterior del menisco, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tratar dentro de la lesión, porque la lesión al final no es solo el diagnóstico, rotura del ligamento cruzado anterior, sino el diagnóstico más todos los hallazgos que luego en un momento determinado van a poder hacer que se complique muchísimo más todo el proceso y que aparezcan pues, esos dolores en cuanto pongamos el estímulo de carga temprana. Ten en cuenta que toda la parte de anatomía de la lesión sirve para que el traumatólogo sepa por dónde entrar, cómo hacer la operación, qué estoy abriendo, qué estoy quitando, pero para nosotros nos sirve para no olvidarnos que hay estructuras que no están del día a día, que no se hablan tanto, ¿vale? Como por ejemplo si te vienes aquí,
el ligamento meniscofemoral o el ligamento menisco tibial, ¿vale? Pues no son ligamentos que lo tengamos en el día a día, que sean conocidos. Si tú preguntas a la gente cuáles son, a vosotros mismos en vuestro sector, preguntamos, dime algún ligamento de la rodilla que no sea el ligamento cruzado anterior, el posterior y los dos laterales, pues a lo mejor no nos sale tan rápidamente. Entonces, todo esto aparece en las pruebas de imagen y en los hallazgos, ¿de acuerdo? Esto es parte de la cuestión anatómica. Después, cosas importantes. La rodilla no es una articulación como tal, es un complejo que consta de dos articulaciones, la femorotibial y la patelofemoral. ¿Esto de qué nos habla? De que nos habla de las propiedades de los planos, nos habla de la facilidad para entrar y salir de un plano y de gestionar las fuerzas. Nos habla de que una lesión puede estar afectando a varios movimientos o porque una lesión se manifiesta en unos movimientos y si ese movimiento lo seguimos aumentando con velocidad y tensión, pues puede irnos dando más elementos de daño, por ejemplo la triada de O'Donoghue, ¿de acuerdo? Bueno, la articulación femorotibial y la patelofemoral son dos articulaciones muy diferenciadas, una es sinovial con bisagra y la otra es deslizante, como vemos cuando vemos el movimiento y la biomecánica de la rodilla. Desde aquí, sobre todo, de esta diapositiva, ¿qué tenemos que entender de la articulación patelofemoral? ¿Vale? Estos son datos curiosos, pero para mí, sobre todo, está la función que tiene, ¿vale? Y la capacidad de estabilidad, porque la mayor parte de las lesiones en la rodilla lo que afectan es a la estabilidad. Algo que decíamos en el curso es que la lesión se produce en la rodilla y se resuelve desde la cadera y desde el pie. ¿Vale? Es muy poco el efecto de flexoextensión de la rodilla que nosotros trabajamos desde el proceso de recuperación de lesiones. Hay que incorporar rápidamente a la cadera y al pie. Por lo tanto, entender tanto la función como la parte estabilizadora es clave para el proceso. ¿Vale? Ya sabes que los datos de 20 grados, 60, 15% son datos que aparecen en la literatura científica, pero que tú tienes que ver desde lo que se llama el big picture, ¿no? El cuadro global. No tienes que memorizarlos porque creas que esto no tenga una aplicación directa en un ejercicio. No, simplemente son datos importantes para tenerlos, para que nos hablan de, por ejemplo, si nos dice que primaria traslación lateral en 20 grados, es que 20 grados en una articulación es muy poquito, pues por eso hay que tener muchísimo cuidado con el valgo dinámico de rodilla, con las fuerzas que aparezcan en esa dirección, ¿no? Porque no tenemos tanta capacidad de movimiento. Eso es lo que quieren decir, pues 20 grados de flexión, ¿vale? Para que lo entiendas. Sobre la siguiente articulación, ¿vale? La articulación tibio-rotuliana. Pues bueno, otra vez volvemos a la parte de la función, ¿vale? Para mí, de esta diapositiva, ¿qué es clave? Sobre todo, entender esa imagen. Esa imagen es muy clave porque también nos habla de dolores en determinadas zonas y podemos incluso entender cómo es la disposición de los propios ligamentos. En una cuestión de aprendizaje, la parte de relevancia biomecánica del movimiento. Este párrafo de aquí es clave para entender el funcionamiento de la rodilla. Lo demás, el mecanismo de tornillo también, el Driver Home Mechanism, también lo podemos entender para entender por qué la rodilla se bloquea en una serie de direcciones, porque a veces cuesta más ganar flexión que extensión, etcétera, etcétera. Datos relevantes que nosotros vamos a ir evolucionando con ese conocimiento, ¿vale? Esto evidentemente, la parte de estabilidad es clave también porque nos habla de las propias patologías que hemos visto adelante, pero bueno, que esto se ve más concretamente en la parte de las patologías. De esta diapositiva, otra de las cosas de anatomía y biomecánica que vamos a repasar ahora y que lo tenemos que tener claro, lo que son las bursas. Todas estas más estas de aquí. Bien, volvemos a lo mismo. ¿Es necesario memorizarlas? ¿Es necesario tener un conocimiento exhaustivo? Tal? No. Lo que es necesario es que entiendas que hay, debido a la complejidad estructural, debido a la cápsula ligamentaria, cómo se va cruzando todo absolutamente, las bursas tienen muchísimo papel. Entonces una bursitis, una inflamación de la cápsula, siempre va a ir asociada a cualquier lesión traumática o impacto amplio. Entonces que a veces cuando nos duele en una zona no tenemos que pensar solo en la estructura que es más fácil de entender, músculo, ligamento, tendón, sino que por debajo nos podemos encontrar con que si nosotros estamos tratando algo o pensando que pueda ser de esos elementos, vamos a decir, más conocidos, más reconocibles, y nos estamos comiendo con patatas una
bursitis en una zona. Claro que estas que están aquí son las más comunes. De hecho, la bursa infrapatelar muchas veces se confunde con condropatía rotuliana, el diagnóstico no es lo mismo hasta que no aparece la imagen y tú no te das cuenta hasta que llevas 2 o 3 semanas de tratamiento y no hay una evolución, es porque el tratamiento es un poco diferente el de una bursitis al de una condropatía, ¿vale? Y con estas claves acabamos la parte de anatomía.